Hola amigos, en este video analizaremos dos artículos cuantitativos, uno experimental y otro no experimental. Tomando el artículo de Angélica, Alberto, Mustafa, Natalia y Raquel, usando condón, una intervención conductual cuasi experimental basada en teorías para mejorar la autoeficacia percibida del uso de condón en adolescentes mexicanos. Este artículo intenta resolver un problema que se ha vuelto importante en la actualidad, debido a que los adolescentes entre 10 y 19 años experimentan múltiples transiciones psicológicas, fisiológicas y sociales. Esto ha ocasionado que se dé el inicio de la exploración de las conductas sexuales marcadas por la cultura y la organización social. Sin embargo, la falta de acceso a información ha generado que muchos jóvenes se encuentren con una ETS y con embarazos no deseados, ocasionando que en México se presenten tasas de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes. Además, desde 1983 hasta el primer trimestre de 2019, 2.3% de adolescentes fueron relacionados con casos de VIH. De igual manera, las mujeres en edad fértil, como las adolescentes sexualmente activas, reportaron los niveles más altos de necesidad anticonceptiva insatisfecha. 27.6% y 28.2%, cerca de la mitad, 54.6% de las mujeres adolescentes sexualmente activas informaron usar métodos anticonceptivos. Si bien el acceso a la educación sexual está suscrito dentro de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, en muchos de ellos siguen existiendo barreras que no logran el acceso a los servicios, debido principalmente a la fuerte influencia de las creencias religiosas y conservadoras. Patito color de café, si tú no me quieres, yo ya sé por qué, ya no me presumas, porque yo ya sé que tú eres un pato color de café. Por lo tanto, este estudio busca presentar la eficacia preliminar de usando condón en los adolescentes, una intervención teórica conductual para aumentar la autoeficacia percibida para el uso de condón, el cual permitirá a los adolescentes conocer los diferentes métodos para prevenir enfermedades como el VIH. La pregunta de investigación del estudio anterior está basada en de qué manera usando condón mejora la percepción autoeficacia en adolescentes para el uso de condón en mexicanos. Bien, ahora vamos a hablar de la hipótesis que se busca probar por medio de los resultados del experimento. El uso del condón, debemos partir que el uso del condón es bastante importante para la prevención, por supuesto, de infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, para prevenir aquellos embarazos no deseados o imprevistos en adolescentes. Debemos tener en cuenta que la efectividad de los condones puede disminuir si no se usan de manera constante y correcta. Esto debido, digamos, a creencias, mitos o concepciones de uso. Como bien dije, esto nos puede conllevar a reducir la eficiencia del condón. Y finalmente, no podemos olvidar que la autoeficacia ayuda a explicar los resultados relacionados tanto con la sexualidad como con la reproducción. Este estudio seleccionó 396 adolescentes entre la edad de 15 años a 19 años, los cuales no habían recibido ningún tipo de información relacionada con el uso del preservativo en los últimos 12 meses. Todos estos estudiantes se dividieron en tres grupos. El grupo experimental recibió la intervención de interés usando el condón, mientras que los otros dos grupos, control de folletos y grupo de control, no recibieron ningún tipo de información. Y cabe aclarar que en cada uno de estos tres grupos hay 132 estudiantes. Se establecen dos variables. La variable dependiente, que es la autoeficacia para el uso del condón, porque a medida que se reciba más información, sus niveles pueden cambiar. Variable independiente es el nivel de intervención de interés, ya que a medida que aumente la intervención, la variable dependiente claramente cambia. Es decir, que se manipula la cantidad o el acceso al conocimiento en estos tres grupos, lo que conlleva cambios en la variable dependiente. ¿Se controlan las fuentes de invalidación interna? Sí. ¿Por qué? Se compararon tres grupos diferentes a través de un enfoque no probabilístico. Hay equivalencia en los grupos.
pues se incluyeron en el estudio estudiantes de 15 a 19 años, que no habían asistido a intervenciones relacionadas con el uso del preservativo en los últimos 12 meses. Solo el grupo experimental recibió la intervención de interés, usando condón, mientras los demás grupos no. Aunque la invalidación interna se relaciona con la calidad del experimento y se logra cuando hay control de las variables, se observa en este experimento que hubo varios que dejaron de asistir y perdieron a los participantes del experimento, lo que pudo ocasionar mortalidad experimental. Esto siempre va ligado a la indiferencia y descontento sobre el tema, lo cual disminuyó la capacidad de control sobre el experimento. La confianza que se tiene al interpretar los resultados del experimento y que estos sean válidos, pero también se evidencia que los participantes del experimento no fueron seleccionados de manera aleatoria, sino de acuerdo a sus capacidades, lo cual puede provocar ruido o un sesgo del análisis. En este artículo no se controlaron las fuentes de invalidación externa, puesto que los estudiantes fuera de sus escuelas podían terminar interactuando y el número de pruebas realizadas fueron muy cortas y no fue posible llevar a cabo un seguimiento de los mismos alumnos. No fijaron una hora predeterminada para aplicar esta intervención, lo que pudo haber ocasionado que muchos de estos adolescentes sintieran cansancio o fatiga debido a su larga jornada y a sus estudios, lo que podría haberse traducido en que por responder rápido o por salir rápido respondían por responder o sencillamente no le ponían seriedad al asunto, lo que pudo haber ocasionado que muchas de estas respuestas hubieran sido muy subjetivas. ¡Aburrido! Por otro lado, no tuvieron en cuenta el estrato socioeconómico y el acceso a educación sexual, pues por lo general las personas de muy bajos recursos en su mayoría no tienen acceso a este tipo de información. Otro asunto muy importante es que ellos, al saber que son objeto de estudio, podrían haber desencadenado una serie de conductas específicas en cada sesión, diferente a cómo hubiese sido su comportamiento si ellos ignoraran que no son el objeto de estudio. Para finalizar, el estudio necesita un método analítico más robusto precisamente para que le ayude a controlar la combinación entre la escuela y la intervención. ¿Se encontró algún efecto? Bien, digamos que los hallazgos mostraron que los adolescentes que fueron expuestos a la intervención del estudio, digamos que recibieron niveles, llamémoslos más altos, de autoeficacia en el uso del condón. Pues vemos aquí en comparación con los dos grupos de control que fueron expuestos a la entrega tradicional del folleto con el algoritmo del uso del condón PSG o a cualquier intervención excepto a la intervención del estudio CCG. Estos hallazgos indican que el aumento de la autoeficacia en el uso del preservativo es una prueba prometedora de la eficacia del programa, que se basa en el logro en activo, la persuasión verbal, la experiencia indirecta y los estados psicológicos como fuentes de información sobre la autoeficacia, en relación con el método convencional de entrega de folleto. Los hallazgos fueron consistentes con estudios previos que tenían como objetivo aumentar la autoeficacia en el uso de condones por medio de la intervención basada en teoría. Esta investigación indica que las intervenciones basadas en la teoría, así como los escenarios y programas de negociación del uso del condón, parecen ser efectivos para mejorar la autoeficacia percibida en el uso del condón entre los adolescentes. Artículo no experimental. Bienestar psicológico y virtud del coraje en adolescentes tardíos. Para el estudio de investigación, se decidió describir brevemente la virtud del coraje. La virtud del coraje permite que la persona ejerza su voluntad individual sobre la vida presente y aspectos relacionados al futuro. En este estudio se pretende analizar el bienestar psicológico y la virtud del coraje en la adolescencia tardía, sus posibles relaciones y su diferenciación por sexo, direccionado a un diseño no experimental, transaccional y correlacional. El estudio busca también confirmar que la virtud del coraje aporta un conjunto de fortalezas de personalidad que implica el desarrollo
de múltiples hábitos y disposiciones que correlacionaron con los niveles del bienestar en la etapa del ciclo vital del adolescente. Se trabajó con muestra de investigación de 345 estudiantes entre 17 y 21 años de instituciones preuniversitarias de la adolescencia tardía y se estableció si los individuos cumplen con aquellos indicadores evolutivos y de madurez. Los datos recolectados fueron transcritos al procesador estadístico IBM SPSS Statistics 25. OpenEnglish.com. Profesores norteamericanos 24 horas al día. Y de acuerdo a los resultados, la prueba de contraste de hipótesis no paramétrica de Udeman-Whitney muestran que no hay diferencias estadísticamente significativas en las variables del bienestar psicológico ni en la virtud del coraje. Por lo tanto, los resultados concernidos a la virtud del coraje encontrados en esta investigación son congruentes con los antecedentes descritos en la introducción del artículo. Pero, ¿cuál es la diferencia con estudio experimental? A diferencia del estudio experimental presentado con anterioridad, donde en uno de los grupos los elementos se mantienen constantes, control-control, mientras que en los otros las variables son manipuladas por los investigadores, intervención-folleto, se puede estimar que en este estudio no experimental se evidencia que las variables bienestar y la virtud del coraje y sus dimensiones en hombres y mujeres no son manipuladas ni controladas. Es sistemática y empírica, es decir, ya se consideran dadas. Lo anterior se puede demostrar por medio del método de aplicación que se utilizó, pues se les aplica la prueba a 345 estudiantes de instituciones preuniversitarias. Se hace una sola prueba y no son manipuladas por grupos. Además, este estudio, que es vinculado por conveniencia, en donde se da una posible generalización de los resultados e inferencias generadas por los datos, aspecto que no se puede hacer en un estudio experimental. Bien, ahora vamos a determinar si el estudio es un estudio transaccional o es un estudio longitudinal. Para empezar, nosotros con certeza afirmamos que es un estudio transaccional porque se tienden a recolectar múltiples datos, ¿cierto? Pues digamos que en un momento específico del tiempo. Se describen variables, se analizan su incidencia, y se comparan posteriormente, pues para sacar conclusiones, ¿verdad? Digamos que hay que tener en cuenta que se tuvieron varios individuos, de hecho, una muestra de 345 adolescentes, de los cuales 137 fueron del sexo masculino. Hagamos acá la cuenta. 137. Vamos a revisar cuál es el porcentaje que el sexo masculino representó en aquella muestra y cómo podemos evidenciar el 39.7, creo que ya se alcanza a ver, el 39,7% representó el sexo masculino en edades entre 17 y 21 años. Y tenemos aquí que 208 individuos fueron del sexo femenino. 208 individuos, los cuales representan en la muestra, miremos acá, el 60.2% o 0.3, aproximémoslo, 0.3, dentro de la muestra. Debemos tener en cuenta que también se usó la recolección de datos con posibles escalas psicológicas. Esto pues finalmente nos ayuda, como lo decíamos inicialmente, a comparar y a juzgar esos resultados, entendiendo esto que en el momento exacto, es decir, se pretende analizar y entender el momento exacto en el que se desea analizar pues la etapa tardía, que finalmente es lo que abordaba el estudio. Después de relacionar la información recolectada entre sí, digamos que, como es el caso de distintas encuestas recolectadas entre los jóvenes tardíos, tanto la de bienestar como la de coraje, que posteriormente se analizan en conjunto, se concluyen que mientras más coraje tengan las personas, mayor va a ser su capacidad de solucionar pues tanto los problemas y por supuesto perseverar hasta alcanzar sus propios objetivos.
entendiendo que el alcance de un estudio descriptivo busca especificar propiedades y características supremamente importantes de un fenómeno y del mismo modo describe tendencias, se puede concluir que este estudio es de carácter descriptivo. Pues se desea profundizar sobre el bienestar psicológico como constructo relacional en virtud del coraje, estudiadas en el contexto local de México, enfocándose en una psicología positiva en la etapa de adolescencia tardía. Creo que es muy obvio que sí. Se busca confirmar que la virtud del coraje aporta un conjunto de fortalezas personales. implica el desarrollo de múltiples hábitos y disposiciones que correlacionaron con los niveles del bienestar en la etapa del ciclo vital adolescente. Para ello utilizaron análisis de estadística descriptivas enfatizadas en las de tendencia central como la media, el máximo y el mínimo. Además, se clasifica dentro de la correlacional o causal, ya que se relacionan estas dos variables, el bienestar psicológico y la virtud del coraje, respondiendo a 3 preguntas que se desarrollan a lo largo de esta investigación. Primera, nivel de bienestar psicológico y desarrollo de la virtud del coraje en los adolescentes tardíos. Segunda, diferencia entre el bienestar psicológico y la virtud del coraje según el sexo de la persona. Número 3. Relación entre el bienestar psicológico y la virtud del coraje. Y como se puede observar, cada pregunta define estos dos conceptos en momentos determinados. Posteriormente, el estudio relaciona ambas variables y concluye que a mayor virtud del coraje, el individuo va a ser capaz de generar pensamientos positivos más fuertes y relacionarse con mayor facilidad, alcanzando sus logros y metas acorde a su proyecto de vida. Este aspecto muestra la presencia de un estudio correlacional porque es capaz de identificar cómo se relacionan las variables anteriormente mencionadas. Se evidencia en el estudio que no existen diferencias relacionadas entre el bienestar psicológico con respecto al sexo de la persona estudiada. Del mismo modo, existen correlaciones positivas y moderadas del desarrollo psicológico y la virtud del coraje en cada una de sus dimensiones.